38 años. 38 años viendo pasar la vida desde el mismo lugar. 38 años esperando una oportunidad que nunca llegaba. Mientras otros caminaban, trabajaban y regresaban a sus hogares, él permanecía allí, junto a un estanque de Jerusalén. Hasta que un día, entre toda aquella multitud, apareció Jesús. Y en lugar de preguntarle qué enfermedad tenía, Jesús le hizo una pregunta que parecía extraña. ¿Quieres ser sano? Aquel hombre todavía no lo sabía. Pero estaba a punto de levantarse. Bienvenidos a El legado de Jesús. Hoy conoceremos uno de los milagros más impactantes narrados en el Evangelio de Juan, la historia de un hombre que había esperado 38 años por una oportunidad y que, cuando parecía que nada cambiaría, se encontró frente a frente con Jesús. Quédate hasta el final, porque detrás de este milagro existe una enseñanza que puede ser mucho más profunda de lo que parece. Y si estas historias están fortaleciendo tu fe, suscríbete a El legado de Jesús y activa la campanita para continuar recorriendo juntos la vida y las enseñanzas de Cristo. Todo comenzó durante una fiesta de los judíos. Jesús había subido a Jerusalén. Cerca de la puerta de las ovejas existía un estanque conocido en hebreo como Betesda. Alrededor del estanque había 5 pórticos. Pero aquel lugar no estaba lleno de comerciantes ni de viajeros. Allí se reunía una multitud de personas enfermas. Ciegos. Cojos. Personas que apenas podían moverse. Hombres y mujeres que habían llegado hasta aquel lugar llevando consigo algo más pesado que sus propias enfermedades. La esperanza de ser sanados. Entre todos ellos se encontraba un hombre cuya historia parecía haberse detenido muchos años atrás. Llevaba 38 años enfermo. Piénsalo por un momento. 38 años. Generaciones habían crecido delante de sus ojos. La ciudad había cambiado. Miles de personas habían pasado frente a él. Pero su situación continuaba siendo la misma. Día tras día permanecía cerca del estanque. Esperando. Observando. Deseando que algún día llegara también su oportunidad. Entonces Jesús entró en aquel lugar. Había muchos enfermos alrededor. Sin embargo, Jesús dirigió su atención hacia aquel hombre. Juan nos dice que Jesús lo vio acostado y que sabía que llevaba mucho tiempo en aquella condición. Entonces se acercó. El hombre levantó la mirada. Probablemente esperaba escuchar una palabra de compasión. Tal vez alguna moneda. Quizá alguna pregunta acerca de su enfermedad. Pero Jesús le dijo: ¿Quieres ser sano? La pregunta parece demasiado evidente. ¿Quién después de 38 años de enfermedad no querría recuperar su vida? Sin embargo, la respuesta del hombre revela algo importante. No respondió simplemente: sí. En cambio dijo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Durante años había observado cómo otras personas llegaban antes. Su esperanza estaba depositada en alcanzar el agua. Su problema, según él, era siempre el mismo. No tengo quien me ayude. Pero aquel día no necesitaba llegar primero al estanque. Porque quien estaba delante de él tenía una autoridad mucho mayor que cualquier cosa que pudiera esperar del agua. Jesús no lo cargó. No lo acercó al estanque. Ni siquiera tocó el agua. Simplemente lo miró y dijo: levántate, toma tu lecho y anda. 3 órdenes. Levántate. Toma tu lecho. Y anda. Para cualquier otra persona aquellas palabras podían parecer imposibles. ¿Cómo pedirle que caminara a alguien que llevaba tantos años enfermo? Pero las palabras de Jesús no eran simplemente una invitación. Llevaban consigo autoridad. Y entonces sucedió. Inmediatamente aquel hombre fue sanado. Sus piernas respondieron. Su cuerpo recuperó fuerzas. El hombre que momentos antes permanecía acostado comenzó a levantarse. Quizá primero apoyó las manos. Después dobló las rodillas. Y finalmente ocurrió aquello que durante tantos años había parecido imposible. Se puso de pie. Por primera vez después de tantos años ya no estaba mirando a las personas caminar frente a él. Ahora él era quien caminaba. Tomó aquello sobre lo que había permanecido acostado y comenzó a avanzar. Pero había un detalle que pronto provocaría una controversia.
Aquel día era sábado. Cuando algunos líderes religiosos vieron al hombre caminando mientras cargaba su lecho, no comenzaron preguntándole cómo había sido sanado. Le dijeron: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Imagina la escena. Delante de ellos estaba un hombre que había pasado 38 años enfermo. Ahora caminaba. Pero su atención estaba concentrada en aquello que llevaba entre sus manos. El hombre respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces quisieron saber quién había dado aquella orden. Pero el hombre no lo sabía. Jesús se había apartado entre la multitud. La historia, sin embargo, todavía no había terminado. Tiempo después Jesús volvió a encontrarlo. Esta vez fue dentro del templo. El mismo hombre que antes permanecía acostado junto al estanque ahora podía entrar caminando por aquel lugar. Jesús se acercó nuevamente y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Con estas palabras Jesús llevó aquel encuentro mucho más allá de una recuperación física. Porque Jesús no solamente estaba interesado en que aquel hombre pudiera caminar. Estaba interesado en su vida. En su corazón. En aquello que haría después de recibir una nueva oportunidad. Y aquí aparece una de las grandes enseñanzas de esta historia. Durante 38 años aquel hombre había pensado que su oportunidad dependía de llegar al estanque antes que los demás. Pensaba que necesitaba que alguien lo cargara. Pensaba que siempre llegaría demasiado tarde. Pero Jesús llegó hasta donde él estaba. El hombre buscaba una oportunidad. Y terminó encontrándose con Cristo. Tal vez por eso la pregunta de Jesús continúa siendo tan poderosa. ¿Quieres ser sano? Porque existen momentos en los que podemos acostumbrarnos tanto a una situación que dejamos de imaginar una vida diferente. Nos acostumbramos a decir: no puedo. No tengo quien me ayude. Siempre ha sido así. Otros tienen más oportunidades que yo. Pero aquel hombre descubrió que 38 años de espera no fueron suficientes para impedir que su vida cambiara en un instante. Jesús no le pidió que explicara nuevamente todos sus fracasos. Le pidió que se levantara. Y cuando aquel hombre obedeció, dejó atrás el lugar donde había permanecido durante tantos años. Incluso su lecho tenía ahora un significado diferente. Antes lo cargaba a él. Ahora él cargaba su lecho. Aquello que durante años había representado su condición se convirtió en evidencia de que su vida había cambiado. Quizá hoy tú también llevas mucho tiempo esperando algo. Tal vez has pensado que tu oportunidad pasó. Que otros llegaron primero. Que no tienes a nadie que pueda ayudarte. La historia de Betesda nos recuerda algo. Jesús pudo encontrar a un hombre entre una multitud de enfermos. Vio su situación. Conocía cuánto tiempo llevaba sufriendo. Y se acercó directamente a él. 38 años parecían una eternidad. Pero no fueron el final de su historia. Porque cuando Jesús llegó, aquel hombre escuchó las palabras que cambiarían para siempre su vida. Levántate, toma tu lecho y anda. Y caminó. Si esta historia habló a tu corazón, escribe en los comentarios. Me levantaré. Y recuerda. No importa cuánto tiempo hayas permanecido esperando. Mientras exista fe, todavía puede existir un nuevo comienzo. Gracias por acompañarnos una vez más en el legado de Jesús. Si deseas seguir conociendo las historias, milagros y enseñanzas que dejaron una huella para siempre en el mundo, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en nuestra próxima historia. Que Dios te bendiga.